comenzando entonces ya con la parte de los patrones técnicos de negociación, voy a comenzar entonces aclarando lo siguiente. Existen muchas formaciones técnicas, pero nos vamos a enfocar en las de más alta calidad. Y esto, ojo, esto no es porque algún libro lo dice o en Google lo encontré o algo, no, esto es basado en mi experiencia personal. Yo aquí les voy a mostrar a ustedes, les voy a enseñar a ustedes las formaciones que en mi experiencia personal dan mejores resultados y pues ya ustedes serán los encargados de pues especializarse en estas formaciones y mirar cuál de estas les funciona mejor. De entrada les quiero adelantar más bien mi formación favorita es esta, la del triángulo ascendente, y esta, la del hombro, cabeza, hombro invertido, cuando se combina con un triángulo ascendente o con una plataforma Houston, que es uno de los patrones más avanzados o el patrón más avanzado más bien que yo utilizo, es el que más me gusta y se explica únicamente en el programa de formación de traders profesionales. También entonces vamos a comenzar viendo el triángulo ascendente, el canal, el hombro, cabeza, hombro invertido, estas dos ya las mencioné, y el banderín alcista. O que quiero aclarar lo siguiente, no estoy diciendo que las otras formaciones no funcionen, que no sirvan, sencillamente estoy hablando de mi experiencia personal y, ojo, no porque yo mencioné esta y esta como mis formaciones favoritas junto con la plataforma Houston, que vuelvo y repito, es una formación que se enseña únicamente en el programa avanzado, son mis formaciones favoritas, no quiere decir que el canal o que el banderín alcista no funcionen, ¿ok? Entonces, para que esto quede muy claro antes de comenzar. Vamos a ver entonces cómo luce un triángulo ascendente. Creo que está bien clara la imagen, pero voy a comenzar a hacer una serie de descripciones para que lo tengan presente. ¿Listo? En el triángulo ascendente vamos a tener la parte superior de nuestra formación o de nuestro triángulo plana y vamos a tener el precio va a venir subiendo. Este es el precio, el que está en línea negra es el precio. El precio va a hacer máximos relativamente iguales, que son estos, que se conocen como higher high. Aquí tenemos el segundo. Entonces, estos máximos van a ser relativamente iguales. ¿Por qué digo relativamente iguales? Porque pasa mucho, de hecho la mayoría del tiempo, que por ejemplo el precio de una compañía, no sé, son $100 este precio acá, y entonces acá tengo $100 con 35 centavos o con 25 centavos o con unos pocos centavos. Leo, ¿es válido o no es válido? Sí, es válido. Es una pequeña diferencia realmente, por centavos no podemos negar un trade. Ahora, Leo, es que el primer high está en $100 y el segundo está por acá en 103. O sea, me queda así. ¿Me sirve o no me sirve? No te sirve. Listo. Entonces, estos máximos deben de ser relativamente iguales y estos mínimos deben de ser, este mínimo debe de ser mayor a este mínimo. ¿Ok? Entonces, esto se conoce como un mínimo mayor y esto se conoce como un mínimo menor. Básicamente la forma de la formación es esta y el precio va a estar moviéndose dentro de la formación. ¿Listo? Así luce entonces un triángulo ascendente.
Aquí lo podemos ver entonces en un gráfico real. Este es un trade, de hecho, que realicé este año. Este video está siendo grabado en el año 2023. Vemos entonces que los máximos no son completamente iguales. Lo que mencionaba, de hecho, aquí se ve un poco la caída, pero se ve claramente que están cortándose o que están más bien, vuelvo y trazo, que están más bien coincidiendo en este mismo nivel, y vemos que este mínimo es menor a este mínimo y por aquí tenemos otro mínimo. Listo. Vemos entonces cómo el precio luego de la ruptura viene y se mueve de manera vertical, dándonos un excelente beneficio. Veamos entonces cómo luce el patrón técnico de negociación conocido como canal. Básicamente vamos a tener máximos relativamente iguales y mínimos relativamente iguales. En otras palabras, el precio se va a encontrar en una zona de balance. El precio va a estar bailando o moviéndose dentro de la misma zona debido a que tanto compradores como vendedores se encuentran, entre comillas, en acuerdo común en lo que es el precio justo de la compañía o de sea cual sea el instrumento financiero que estemos analizando. Entonces, así luce el canal, máximos y mínimos relativamente iguales, y pues les adelanto esto, más adelante vamos a ver la negociación, pero pues se compra justo en la salida del canal. Leo puede salir varias veces y puede volver a entrar. De hecho, como en este caso, sí puede suceder. Y entonces aquí es donde ya, utilizando lo que es la fractalidad, podemos encontrar el momento o el precio preciso para poder entrar en nuestro trade. ¿Y cómo luce entonces un canal en un gráfico real? Así luce un canal en un gráfico real. Esta es la compañía Coca-Cola. Podemos ver, aquí está el nombre de la compañía y aquí está el ticker KO. Podemos ver entonces que los precios máximos son relativamente iguales y los precios mínimos también son relativamente iguales. Miren lo que yo les mencionaba, aquí sale un poco, aquí sale un poco, aquí sale bastante, pero es finalmente aquí donde el precio despega o finalmente se mueve. Y en la parte inferior tenemos lo mismo, tenemos aquí el precio que sale, pero que coincide con los mínimos. Miremos cómo pues se da el movimiento alcista. Así es como luce entonces el patrón técnico de negociación conocido como canal. Recordemos entonces que máximos y mínimos deben de ser relativamente iguales y pues que vamos a comprar una vez el precio rompa a el alza. Vamos a ver ejemplos de trades de más canales más adelante dentro de este programa. Vamos a pasar entonces dentro de este módulo de patrones técnicos de negociación. Vamos a pasar entonces a el banderín alcista. Vamos a ver cómo luce un banderín alcista. Vamos a aclarar lo siguiente. Los máximos van a estar siendo mayores a la izquierda y menores a la derecha. Esto se conoce como un higher high y esto se conoce como un higher low. Y en la parte inferior de nuestra formación vamos a tener mínimos relativamente iguales. Entonces, digamos que aquí vamos a tener estos dos lows relativamente iguales. ¿Listo?
o iguales. A veces coinciden, incluso hasta los con centavos, pero realmente casi nunca coinciden de una manera tan precisa o tan exacta. Básicamente, esta es la diferencia con un triángulo ascendente. En el triángulo ascendente tenemos la parte superior completamente plana y la parte inferior haciendo mínimos. Digamos que por aquí tendríamos, perdón, aquí eso es un LH y aquí un LH, que no se ve. Aquí tenemos un LL y por aquí tendríamos un LH, mientras que en el banderín tendríamos los mínimos relativamente iguales, pero los máximos, recordemos que tenemos un máximo acá, que es un higher high, y un máximo acá, que es menor a este máximo anterior. Esta es la diferencia entonces con el triángulo ascendente. ¿Y cómo luce entonces un un banderín alcista en un gráfico real, en una compañía real? Pues así luce un banderín alcista en un gráfico real de una compañía real. Miremos entonces cómo estos máximos vienen desplazándose cada vez más hacia abajo, o en otras palabras vienen haciendo máximos menores. Esto es un HH y aquí ya empezamos a hacer los HLs. Y miremos cómo los mínimos pues son relativamente iguales. Aquí tenemos estos lows que son relativamente iguales y miremos cómo aquí pues el precio finalmente rompe al alza y se da este movimiento alcista. Bueno, y nuestro patrón final, o digamos que nuestro último patrón dentro de nuestra lista, no es el menos importante, recordemos que es uno de mis favoritos, de hecho, es el hombro, cabeza, hombro invertido. Esta es la formación técnica por excelencia de cambio de formación bajista. Digamos que generalmente o muchas veces así luce el piso del mercado luego de una caída. Muchas veces luce así, por ejemplo en el mercado cayendo y viene y hace así y ya es cuando sabemos que estamos en el piso o cerca del piso o del mercado bajista. Entonces, ¿cuáles son las características del hombro, cabeza, hombro? Es muy fácil. Vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer de hecho el hombro, cabeza, hombro original, que es la formación original para ir en corto. Vamos a hacer de cuenta que es una persona parada. No, vamos a repetirlo por aquí. Es una persona parada y entonces tengo los hombros, tengo el hombro, tengo la cabeza por acá y tengo el segundo hombro. Listo, vamos a hacer de cuenta que eso es una persona parada. Entonces, en nuestro caso, que es el hombro, cabeza, hombro invertido, básicamente vamos a invertir la imagen y pues vamos a tener el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho de nuestra formación. Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que estos hombros, pues idealmente van a coincidir en un mismo nivel o parecido, pero ojo, no tienen que ser exactamente el mismo nivel o el mismo valor o el mismo precio. Esto debe ser una zona más no un valor. Otra cosa bien importante a tener en cuenta, otro aspecto a tener en cuenta es que la figura debe tener cierta simetría. No es que voy a tener esto, por decir un hombro, una cabeza así y después el otro hombro por acá y ya eso es un hombro, cabeza, hombro. No. Recordemos, de ser relativamente iguales los mínimos
de nuestra formación. Y entonces vamos a ver cómo luce una formación técnica, o más bien un hombro, cabeza, hombro invertido en la vida real, en un gráfico real. Aquí tenemos entonces la compañía de Google. Aquí está el ticket, Google. Vamos a ver entonces, aquí ya más grande, podemos ver el hombro, la cabeza y la segunda parte del hombro. Miremos cómo este valor coincide casi que con este y finalmente el precio sale aquí de la formación y pues tiene este bonito movimiento. Estamos hablando de que la compañía en este momento se estaba negociando en los $122, 122.35 en promedio. Miremos cómo llegó aquí pues hasta los $143 en tan solo pues en algunas semanas, más bien no fueron muchos días. Y así es entonces como luce un hombro, cabeza, hombro invertido en un gráfico real, una compañía real. Recordemos entonces que más adelante en la parte final de nuestro programa vamos a ver más casos de estudio, vamos a ver más imágenes, más gráficos reales, de trades reales, para que ustedes los puedan analizar, para que ustedes interioricen todo este conocimiento, interioricen toda esta información prácticamente para que se aprendan estos gráficos de memoria, para que cuando ustedes ya lo estén haciendo solos, sus propias investigaciones, cuando estén viendo los gráficos por ustedes mismos, los puedan ver, hablando de las formaciones técnicas, que las puedan encontrar de una manera mucho más fácil. Y así es entonces como analizamos nuestras formaciones o patrones técnicos de negociación. Como les mencionaba anteriormente, hay unas pequeñas reglas, hay unas pequeñas, digamos, unos pequeños aspectos que se deben de tener en cuenta para analizar esos gráficos de manera adecuada, pero como les dije también, y creo que ya ustedes se pudieron dar cuenta, no son reglas muy complicadas, son básicas, son muy fáciles de entender, de interiorizar, pero que si se hacen de manera adecuada, tienen un tremendo poder dentro de nuestro trading como tal. Si analizamos de manera adecuada los gráficos, podemos tener más bien excelentes resultados. Así que ya lo saben, a estudiar bien juiciosos estas formaciones técnicas que les garantizo que si los aplican bien, les van a cambiar la vida.